Heroínas como Fanny Price, la Cenicienta, injustamente ninguneada, y un titán de virtudes, personajes con los que el lector se va a identificar fácilmente. Soy la mejor de todas, pero Jane Austen también creó un personaje como Emma Woodhouse. Es todo lo contrario, es una joven en una situación privilegiada y de la que la autora no va a mostrar sus triunfos y conquistas, sino al contrario la va a enfrentar a situaciones en las que fracasa y se equivoca. Tenemos en Emma Woodhouse a una joven que recibió dones y regalos. Nace en determinada familia privilegiada, en un determinado medio en el que es un pez grande en estanque chico, y con cualidades que la posicionan en una situación en la que va a tener escasos desafíos y sufrimientos. Por supuesto que esa joven, como también lo es Fanny Price, va a ser un producto de su medio. Su carácter es fruto de sus circunstancias. Por eso tiene estas características como la vanidad, una excesiva autoconfianza, el no ser tonta pero creerse más brillante de lo que es, necedad, muchas veces no razona cuando haría falta que lo hiciera, por lo anterior también, por esa excesiva autoconfianza, y también otras cualidades como la indiscreción o la autocomplacencia. Entonces es una niña mimada. Pero también es una psiquis en construcción y va a ser un viaje de maduración. Se va a enfrentar a situaciones en las que va a constatar que su imagen era falsa, su autoimagen era falsa, no es tan buena como cree, no es tan inteligente como cree. Y va a sentir un dolor de esas experiencias y va a haber un crecimiento, un cambio. A la larga Emma va a reconocer que su idea de sí misma no era realista, sino pretenciosa, disputando con él porque se negaba a admitir la falsa e insolente idea que tenía de sí misma. Entonces en el video vamos a ver puntos, un poco sobre su vanidad, un poco sobre su necedad, su indiscreción, vamos a ver sobre sus relaciones con Jane Fairfax y Harriet Smith, las experiencias de cambio y la resolución. El punto de partida. La novela empieza así. Emma Woodhouse, bella, inteligente y rica, con una familia acomodada y un buen carácter, parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de 21 años sin que casi nada la afligiera o la enojase. Es lógico. ¿Qué tipo de carácter va a ser Emma? Los verdaderos peligros de la situación de Emma eran, de una parte, que en todo podía ser su voluntad, y de otra, que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma, porque nunca tuvo experiencias de fracaso, hasta ahora. Sus errores, como lo dice el señor Knightley, su único crítico y amigo, no es su único amigo, pero es su único crítico y su amigo, son los de una linda muchacha y una niña mimada, por supuesto. Su biografía explica sus defectos. El señor Knightley era una de las pocas personas que podía ver defectos en Emma Woodhouse y la única que le hablaba de ellos. Y la conoce también, que dice lo siguiente: me gustaría ver a Emma enamorada sin que estuviera segura de todo, de ser correspondida, le haría mucho bien. O sea, él sabe exactamente por dónde coger a Emma, ¿no? El papá, Emma no tiene mamá. El papá de Emma es muy bueno, pero no tiene ningún carácter, un inútil total. Así que no corta ni pincha, no hace más que alabar a su hija y alimentar su autoconfianza. Empecemos con esta característica: vanidad, autoconfianza excesiva. Ella se cree muy inteligente e infalible. El señor Knightley no podía haberle observado como ella lo había hecho, ni con el mismo interés que ella, ni tampoco, modestia aparte, debía reconocerlo, a pesar de las pretensiones del señor Knightley, con la aguda penetración de que ella era capaz en cuestiones como esta. Y en este momento además se está equivocando. El señor Knightley tiene razón y ella está equivocada. Pero ella está en este escalón de superioridad de yo entiendo más que vos. Me recuerda a Elizabeth Bennet, ¿no? Que también permanece durante una buena parte de Orgullo y Prejuicio equivocada, alentando al team Wickham y contra el team Darcy, ¿no? Entonces Jane Austen hace que sus heroínas se equivoquen. Lo que Emma va a hacer es creerse capacitada para dirigir la vida a otras personas, para formar el carácter de otras personas y definir el curso de sus existencias. Con una imperdonable vanidad se había creído poseedora del secreto de los sentimientos de todo el mundo. Con una inexcusable arrogancia se había propuesto arreglar la vida de todo el mundo y se había demostrado que se había equivocado en todo y ni siquiera no había hecho nada porque había provocado desgracias. Eso va a ser después, ¿no? Que se da cuenta.
coquetea con Frank Churchill por vanidad, porque este es su móvil. No voy a ocultarle con frases ingeniosas cuál ha sido la causa más importante de todo esto. Halagaba mi vanidad y consentí sus atenciones. Emma tenía tantos deseos de volver a demostrar lo maravillosamente que bailaban el señor Frank Churchill y la señorita Woodhouse, algo de lo que no tenía que enrojecer al compararse con Jane Fairfax. También tantos deseos simplemente de bailar sin que contara el maligno aguijón de la vanidad. Una buena parte de su satisfacción en la vida pasa por la vanidad. Frank Churchill llega ya comprometido con Jane Fairfax, pero él lo va a ocultar y va a jugar con Emma, a quien ella lo creía enamorado de ella. Y él se lo va a creer. Sin duda alguna, él está muy enamorado. Todo lo demuestra. Lo que se dice es muy enamorado. Cuando vuelva, si sigue teniéndome el mismo afecto, tendré que andar con mucho cuidado para no alentarlo. Obrar de otro modo sería imperdonable. Él juega a crearle esa impresión. Tenemos que hablar también de su orgullo de clase, que también la autora le va a dar una lección por ese lado. Emma rechaza a los Martin por su inferioridad de clase, despiadadamente. Tenían muy buena reputación según creía, sabía que el señor Knightley los estimaba mucho, pero debían de ser gente vulgar y poco educada. Otra vez se equivoca. Todo el tiempo el señor Knightley les habla de la superioridad de esta gente, de sus buenas cualidades, y ella no le entra en la cabeza. Emma declaraba al señor Martin muy inferior, con absoluta falta de clase, vasto, de tan poca categoría, de aspecto desmañado, con modales bruscos y voz ruda y sin la menor modulación, y afirma que le asombra que Harriet lo pueda considerar una persona agradable, y bueno, está determinada a impedir que su amiga Harriet intime con esa familia. Pensó que si alguien no velaba por ella corría el riesgo de ir a menos para siempre. Para Emma todo pasa por tu categoría social. Le advierte a su amiga Harriet que si se llega a casar con Martin, no la va a hablar de nuevo. Hubiera tenido que ser así. Tú misma te habrías apartado de toda la buena sociedad. Yo hubiera tenido que renunciar a ti. No importa su nobleza humana. Ella siempre les había considerado como personas dignas y de buen corazón, pero eso no tenía nada que ver con que emparentar con ellos no fuese lo más recomendable. También se resiste Emma a intimar con una familia de comerciantes. Los Cole se habían instalado en Highbury. Eran personas excelentes, cordiales, generosos y sencillos, pero por otra parte eran de origen muy modesto, de familia de comerciantes y no demasiado refinados en su educación. Los cuales se hacen ricos, ¿no? Y organizan una velada, y es más, se escandaliza ante la idea de que tengan la insolencia de pretender invitarla a ella a su casa. Emma no los creía tan audaces como para atreverse a invitar a las familias más antiguas y de más posición, como las de Donwell, Hardield o Randalls. Y está decidida a que si les llegan a invitar, ella no va a ir a su casa, y no le invitan a todos menos a ella. Por nada del mundo se hubiese decidido aceptar una invitación suya, aunque los demás lo hicieran, y solo lamentaba que al ser conocidas de todas las costumbres de su padre, ello restara significado a su negativa. O sea, ella quería que sepan que no es que no iba porque su padre no solía ir a ese tipo de reuniones, sino que supieran que ella no iba porque era de más categoría que ella. Los Cole eran muy respetables a su manera, pero se les debía enseñar que no eran ellos quienes debían establecer las condiciones en las que las familias de más posición los visitaran. Y Emma temía mucho que esta elección solo podrían recibirlo de ella misma. No podía esperar mucho el señor Knightley y nada del señor Weston. O sea, los otros no les iban a hacer el desprecio. Bueno, la invitación no les llega. Están todos invitados a las casas de los Cole, menos ella. En realidad no la han invitado por consideración, pero ella recibe el golpe, ¿no?, a su orgullo. El hecho de que la dejaran en su orgullosa soledad, aun suponiendo que la omisión debiera interpretarse como un cumplido, era un mezquino consuelo para ella. Cuando finalmente la invitación le llega, Emma acude, aplacado su orgullo por la deferencia y la humildad con la que es invitada. La necedad de Emma Woodhouse. Emma no es tonta, no es estúpida, pero va a actuar estúpidamente de manera recurrente, con el auténtico entusiasmo de un espíritu que se complacía en sus propias ideas. Entonces, su excesiva confianza en su propia inteligencia limita esa inteligencia, porque nunca puede poner en duda lo que ella cree o lo que ella piensa, y eso disminuye al final la inteligencia. Emma va a confundir todo, va a malinterpretar al señor Elton, va a desoír 1000 veces los consejos de Knightley, va a arruinar la relación entre Harriet y el señor Martin, va a provocar sufrimiento, y para salir de sus errores, lo que Emma necesitaría sería reconocer que los está cometiendo,
pero no puede. El señor Knightley podía pelearse con ella, pero Emma no podía pelearse consigo misma, porque está en riesgo su imagen. Y en la vanidad, la autoimagen debe ser preservada hasta el final. Cuando uno tiene que admitir que se está equivocando, está admitiendo también que no es infalible, de que el otro es más inteligente que uno. Entonces hay un golpe al ego. Emma quedó enojada también, pero los motivos de su enojo eran más confusos que los de él. No se sentía tan satisfecha de sí misma, tan absolutamente convencida de que tenía razón y de que su adversario se equivocaba, como era el caso del señor Knightley. Este salió de la casa mucho más convencido que Emma de tener toda la razón, pero la joven no quedó tan abatida como para que al cabo de poco el regreso de Harriet no le hiciera volver a estar segura de sí misma. Esto es más fácil, no tener que dudar de sí misma, perseverar en su error para conservar su autoimagen. Ella elige perseverar en su error, no se arrepentía de nada, al contrario, sus planes y sus procedimientos cada vez le parecían más justificados y se está equivocando. Se entrega a su sesgo de confirmación, la realidad está al servicio de sus propósitos. Me hubiese extrañado mucho engañarme, pero ahora todo está claro. Sus intenciones son tan claras y decididas como lo han sido siempre mis deseos sobre esta cuestión. Claro, ella cree que la realidad está al servicio de sus deseos. Cuando Harriet se enferma, Emma le levanta el ánimo describiéndole cuál sería el abatimiento del señor Elton cuando supiese su estado. Y está todo en la fantasía de ella. Ella le está atribuyendo al señor Elton un enamoramiento por Harriet Smith que jamás ha existido. O sea, ella fabrica autoengaños y se los vende a su pobre y vulnerable amiga Harriet Smith. Usa su cuota de inteligencia para defender con eficacia sus propios errores. Y por eso es que el señor Knightley, el mejor amigo, ¿no?, que uno podría tener, alguien que te señale de dónde cojeas. Emma, le doy mi palabra de que solo el oír como abusa usted del ingenio que Dios le ha dado, casi me basta para darle la razón. Es mejor no tener inteligencia que emplearla mal como usted lo hace. Él es mayor que ella y siempre está intentando hacerla razonar. Si alguien no puede dudar de sus propios razonamientos, su inteligencia se va a ver limitada. No pretendo tener la intuición de Emma para hacer predicciones y adivinar el futuro. La vanidad va a limitar tu inteligencia. Y siguió andando, riéndose para sus adentros de los desatinos que a menudo se le ocurren a la gente que solo conoce una parte de los hechos y de los errores en que incurren ciertas personas que pretenden tener un criterio infalible y no muy complacida con su cuñado que la creía tan ciega e ignorante y tan necesitada de consejos. Exactamente así, está ciega, está ignorante, necesita consejos y es ella quien conoce una parte de los hechos y es ella quien se equivoca. Una vez que se demuestre que ha estado equivocada con este supuesto enamoramiento del señor Elton por Harriet, ella decidirá no verlo más excepto con un fin moral, como penitencia, como lección, como fuente de una provechosa humillación para su espíritu. Hay una parte de Emma que está dispuesta a reconocer sus propios errores. La clave del crecimiento. De todas maneras, una vez que Emma dice me equivoqué, el señor Elton nunca estuvo enamorado de Harriet, continúa boicoteando una posible unión de Harriet con el señor Martin. ¿Por qué? Por su obcecación. Ya se equivocó una vez, hizo que su amiga se equivocara, la condujo al error y ahora sigue creyendo saber más que ella acerca de qué le conviene a la otra persona. Harriet tenía que hacer unas compras en casa Ford. Emma consideró más prudente acompañarla. Era posible que se produjera otro encuentro casual con los Martin y en el estado de ánimo en que se hallaba la cosa hubiera podido ser peligrosa. ¿Quiere acompañar a su amiga para impedir que se encuentre con los Martin? Otra vez, en otro episodio, con otro tema, otra vez el señor Knightley, con verdadera perspicacia, es el único que dice aquí entre Jane Fairfax y Frank Churchill hay algo, y él intenta advertirle a Emma y Emma otra vez no lo escucha. Por lo que respecta a él estoy segura, yo respondo de que él es absolutamente indiferente y está equivocada, él ya se ha comprometido con Jane Fairfax. Necedad. El horror a experimentar un fracaso terminó siendo el motivo principal de su desasosiego. Un golpe al ego. Hablemos también de otra característica no tan importante como las anteriores, pero que también forman parte de este carácter de niña mimada, que es la indolencia. Emma tiene la tolerancia a la frustración que ha tenido la oportunidad de desarrollar. Por ejemplo, ella dibuja, pero en cuanto alguien le señala un error, no dibuja nunca más. No puedo soportar que me provoquen porque después de todos mis esfuerzos y cuando había conseguido hacer un retrato, lo que se dice muy bueno, la señora Weston y yo no estuvimos totalmente de acuerdo en que se le parecía muchísimo, solo que quizá demasiado favorecido, demasiado halagador, pero ese era un defecto muy disculpable. Después de esto llega Isabela y su opinión fue como un jarro de agua fría. Sí, se le pareció un poco, pero desde luego no le ha sacado muy favorecido. Y como hay uno que no la declara perfecta, renuncia. Me juré que nunca más volvería a dibujar a nadie.
un clásico. La autora muestra cómo a Emma le falta perseverancia y disciplina. Emma siempre había querido hacerlo todo y había sido en el dibujo y en la música donde sus progresos habían sido mayores, sobre todo teniendo en cuenta la escasa disciplina en el trabajo a la que se había sometido. Tocaba algún instrumento y cantaba y dibujaba en casi todos los estilos, pero siempre le había faltado perseverancia. Y en nada había alcanzado el grado de perfección que ella hubiese querido poseer, ya que no admitía errores. No se hacía muchas ilusiones acerca de sus habilidades musicales o pictóricas, pero no le gustaba deslumbrar a los demás y no le importaba saber que tenía una fama a menudo mayor que la que merecían sus méritos. Entonces, las habilidades que ella va a cultivar van a ser solo para lograr la aprobación de los demás. Es autoindulgente. Fue a buscar la carpeta en donde guardaba sus bocetos, ya que ninguno de ellos estaba terminado. Le gana la pereza. A Emma le dolía de un modo clarísimo e inequívoco su inferioridad en la interpretación y en el canto. Lo que más le lamentaba era la pereza de su niñez y se sentó al piano y estuvo haciendo prácticas durante 1 hora y media. Con Harriet Smith, Emma cree que ella va a ser su tutora, la va a educar y al final no hace nada. Sus proyectos de cultivar el espíritu de su amiguita mediante lecturas copiosas e instructivas y mediante la conversación no fueron más allá de leer los primeros capítulos de algunos libros y de la intención de proseguir el día siguiente. Charlar era mucho más fácil que estudiar, mucho más agradable dejar volar la imaginación y hacer planes para el futuro de Harriet que esforzarse por aumentar su inteligencia o ejercitarla en materias más áridas. Y la única labor literaria que por el momento emprendió Harriet, el único acopio intelectual que hizo con vistas a la madurez de su vida, fue el coleccionar y copiar todos los acertijos de las clases más variadas que pudo encontrar en un cuadernito de papel lustroso confeccionado por su amiga y adornado con iniciales pintadas y viñetas, o sea que terminan tonteando. Otra característica que tenemos que notar es la indiscreción de Emma Woodhouse, porque aquí otra vez la autora muestra, mira también en que Emma se equivoca. A ver, a Emma se le ocurre la idea peregrina de que Jane Fairfax está enamorada y tiene algo con el esposo de su amiga. Es una cosa que se le ocurre. Emma va a alimentar esa fantasía y va a tener la indiscreción de hablarle de eso a Frank Churchill. Jane Fairfax va a recibir un piano, por realidad ese piano se lo está regalando Frank Churchill, y Emma va a decirle a Frank Churchill que cree que se regaló el fulano y Frank Churchill le va a seguir el juego, siempre está jugando con ella. La llegada de este piano ha sido algo decisivo para mí. Yo quería saber un poco más y esto me lo revela todo. Puede usted estar seguro, no tardaremos en oír decir que ha sido un regalo del señor y la señora Dixon. Emma no sabe nada, no sabe que Frank está prometido con Jane y él se limita a burlarse de ella. Yo me alegro de que se le ocurriera y también de que me la comunicase. Ahora ya sé cómo interpretar sus rarezas y extravagancias. Déjele que se avergüence, si obra mal debería darse cuenta de lo que hace. A mí me parece que no deja de darse cuenta. No me da la impresión de que esté muy arrepentida. En este momento está tocando Robin Adair, la canción favorita de él. Le está tomando el pelo Frank Churchill a Emma, diciendo sí, acá está pasando lo que usted cree. Entonces, Emma cree que ella es la que se burla de Jane y ella es la que está siendo burlada. Emma hubiese deseado que el joven se mostrara menos intencionado, pero la situación no dejaba de divertirla. Emma va a creer que ha sido bien en ser indiscreta acerca de sus sospechas, equivocadamente. El que él estuviera de acuerdo en todo lo que Emma le dijo había sido un homenaje tal a su penetración que le hacía difícil persuadirse a sí mismo por completo de que hubiera sido mejor callarse lo que pensaba. Un homenaje a su penetración. Así se nos manipula halagando nuestra vanidad. Emma se deja llevar por estas fantasías suyas. A la larga, aquí en esto, como en muchas otras cosas, Emma va a reconocer su error y se va a doler de que, estando Jane en una situación tan difícil como la que estaba en ese momento, ella se dedicó a chismorrear acerca de ella. Le desagradó el recuerdo de todas sus antiguas suposiciones fantasiosas e injustas. La autora, esto es fundamental en el crecimiento de Emma, le va a hacer a su personaje lo peor que le podría pasar en la vida. La va a poner frente a una chica que es mejor que ella. El peor golpe es su vanidad. Y esta es Jane Fairfax. La mera existencia de Jane Fairfax amenaza el autoconcepto, imagen de Emma. Siempre Emma es mimada, elogiada y respetada, y llega Jane, que tiene un montón de cualidades que encima los demás constantemente están reconociendo esas cualidades en Jane: cariñosa, amable, fina, distinguida, los dotes que la naturaleza le había proporcionado: encanto personal, viveza de ingenio, un corazón sensible y un trato agradable. Entonces Jane es lo que a Emma le gustaría ser. Otra vez el señor Knightley se lo dice, otra vez ella lo niega y otra vez él tiene razón. No era persona de su gusto. En cierta ocasión el señor Knightley le había dicho que era porque veía en ella a la joven perfecta como Emma hubiese querido que se la considerara, y aunque entonces la acusación había sido vivamente refutada, habían momentos de reflexión en que
su conciencia no se sentía totalmente limpia de aquello. En el fondo lo sabe. La cuestión es que Jane es buena en esas cualidades que los otros aprecian. ¿Y qué es lo que a Emma le interesa? Le interesan las cualidades que pueda mostrar y por las cuales pueda recibir consideración. Tanto desde el punto de vista vocal como instrumental, Emma no pudo por menos de reconocer en su fuero interno que era infinitamente superior a la suya. A Emma le exaspera la admiración que Jane genera. Todo el mundo armaba tal alboroto cuando se trataba de ella. Confío en que yo, con todos los hijos de los Knightley, de los que va a ser la tía, no voy a fastidiar a la gente ni la mitad de lo que la señorita Bates nos fastidia a todos con Jane Fairfax. Estamos hartos, incluso del mismo nombre de Jane Fairfax. Cada carta suya se lee 40 veces. Está muy celosa. Y por esto, aunque Jane forma parte de su círculo social y sería lo más esperable que Emma se haga amiga de esta chica, se niega. Desde luego, la he conocido desde niña, juntas hemos sido niñas y luego mujeres, y es natural el suponer que tenemos intimidad, que hemos vuelto a vernos a menudo siempre que visitaba a sus amigas, pero nunca ha ocurrido así. Y no sabría explicarle muy bien por qué. Quizás haya influido un poco una cierta malignidad mía, que me ha llevado a sentir aversión por una muchacha tan idolatrada y tan alabada como siempre ha sido ella por su tía, su abuela y todas las personas de su círculo. ¿Quién querría tener una amiga que te recuerde tus propias limitaciones? Lo triste es que una amiga muy íntima siempre está cerca de nosotros y si resulta que lo hace todo mejor que una misma, Emma lo dice, no quiero tener ese recordatorio. Y en un momento la enfrentan a la posibilidad de que el señor Knightley esté interesado en Jane, con lo que Jane dejaría de tener la única vulnerabilidad que tiene, que es que no tiene clase. Y si ver a Jane bien casada, ya sería como la consolidación de superioridad en todos los aspectos y Emma se revela ante esta posibilidad. Resultaba inconcebible pensar en Jane Fairfax como la dueña de Donwell Abbey, una señora Knightley ante la cual todos deberían inclinarse. No, el señor Knightley no debía casarse. Al final, en el viaje que va a hacer, Emma se va a lamentar de que por esta estupidez suya nunca le haya ofrecido su amistad a Jane Fairfax. Lamentaba amargamente no haber intentado tener con ella una amistad más íntima y enrojecía de vergüenza al pensar que en buena parte la causa de su actitud no había sido otra que la envidia. ¿Por qué? Porque Emma siempre estuvo en una situación privilegiada, Jane siempre estuvo en una situación de vulnerabilidad y de inferioridad social y Emma la pudo haber acompañado, ayudado, siendo su amiga y se negó siempre a hacerlo por la envidia. Y en vez de elegir a esa amiga que debió ser Jane Fairfax, Emma elige a una amiga muy distinta que es Harriet Smith. ¿Por qué? Porque Harriet no puede competir en nada con Emma y siempre la adula. Oh, querida, a mí me parece que de las dos tú eres la que toca mejor. Tú lo haces tan bien como ella. Te aseguro, yo prefiero escucharte a ti. Ayer por la noche todo el mundo decía que tocabas muy bien. O sea, Harriet siempre le va a decir que es buena, que es la mejor, que es mejor que Jane. Y el señor Knightley es consciente de esta funcionalidad. Es muy perspicaz, el señor Knightley se da cuenta de todo. Ella, Harriet, no sabe nada de nada y se cree que Emma lo sabe todo. No hace más que adularla. Y lo que aún es peor, la adula sin proponérselo. Su ignorancia es una continua adulación. ¿Cómo puede Emma imaginarse que tiene algo que aprender mientras Harriet ofrezca una inferioridad tan agradable? Pero siempre los vanidosos quieren rodearse de personas que halaguen su vanidad y alejar a la gente que les esté mostrando sus defectos. Y esto también les juega en contra porque en el fondo saben que esas adulaciones que reciben están amañadas. Si el elogio de Harriet hubiese podido satisfacerla, no hubiese tardado mucho en consolarse. Pero en el fondo Emma sabe quién la está elogiando. ¿Qué valor podía darse a la descripción de Harriet? Ella que era tan fácil de complacer, de tan poco criterio. ¿Qué valor podía tener un elogio suyo? Pero Emma la tiene como amiga porque puede dominarla. Leyó los versos de la conclusión y quedó toda ella confusa y feliz. Era incapaz de hablar, pero tampoco se le pedía que hablase. Con que sintiese bastaba. Emma hablaba por ella. Es una relación de disparidad en la que Emma va a ser reverenciada y también emulada. Evidentemente Harriet no era inteligente, pero tenía un carácter dulce y era dócil y agradecida. Carecía de todo engreimiento y solo deseaba ser guiada por alguien a quien pudiese considerar como superior. Lo espontáneo de su inclinación por Emma mostraba un temperamento muy afectuoso y su afición al trato de personas selectas y su capacidad de apreciar lo que era muy elegante e inteligente mostraba que no estaba exenta de buen gusto, aunque no podía pedírsele un gran talento. En resumen, estaba completamente convencida de que Harriet Smith era exactamente la amiga que necesitaba. Y ahora vamos al punto de inflexión, al cambio. Hay un personaje que Emma desde su superioridad desprecia infinitamente y es la señorita Bates. La señorita Bates es un personaje muy interesante porque tiene dos cualidades. Es muy tonta, muy
tonta, muy limitada, pero es muy, muy buena. Es amabilísima y con Emma es siempre afectuosísima. Entonces tiene estas dos características. Y Emma siempre, en vez de ver su virtud, siempre la está despreciando por sus defectos. Para ella la señorita Bates es una charlatana tan terrible. Lo que pasa es que por su limitación intelectual, la señorita Bates sencillamente, esto merece un video, son auténticas obras de arte. Los monólogos de la señorita Bates es un habla egocéntrica en que ella entrevera asuntos sin ton ni son y no para de hablar. Si yo supiera que terminaría siendo como la señorita Bates, tan tonta, tan acomodaticia, tan llena de sonrisas, tan pesada, tan vulgar y tan insulsa, y siempre tan dispuesta a contar chisme de todo el mundo, me casaba mañana. Porque Emma dice que ella se va a quedar soltera, no se va a casar, pero que va a ser muy superior a la señorita Bates. Y llega a imitarla burlonamente. Es un caballero tan amable, tan atento. Claro que siempre había sido tan buen vecino. Y siempre interrumpiéndose en mitad de una frase para hablar de las faldas viejas de su madre. No, en el fondo no es que sean unas faldas tan viejas, porque todavía podrían durar mucho tiempo. Y la verdad es que ella puede estar contenta de que sus faldas sean todas de un género tan resistente. Porque la otra característica de la señorita Bates es que es muy pobre. Entonces aquí donde podría haber bondad y gratitud en Emma, hay un gran desprecio por la señorita Bates. Y un día Emma va a dejar que esto se note. En un picnic están todos muy callados, empiezan a bromear. Frank Churchill dice que cada uno diga 3 cosas aburridas para que se hable de algo. Y aquí Emma denuncia a la señorita Bates por sus monólogos interminables. Y la reacción de la otra es tan humilde. En vez de indignarse y mandarla a la miércoles. Bueno, sí, desde luego, ya entiendo lo que quieres decir. Volviéndose hacia el señor Knightley, y haré lo posible por morderme la lengua. Debo ser muy pesada. De lo contrario, Emma no habría dicho una cosa así a una antigua amiga. O sea que reacciona con tal humildad. La humilló públicamente. Una señora que es mucho mayor que ella, que siempre ha sido bondadosísima con ella, la humilla en frente de todo su círculo, y encima es una señora que tiene una inferioridad social respecto a ella. Entonces, muy cruel. Y otra vez el señor Knightley, la voz de su conciencia, va y se lo dice a Emma. No puedo ver que obra usted mal sin hacerle reproches. ¿Cómo ha podido ser tan cruel con la señorita Bates? ¿Cómo ha podido ser tan insolente con una mujer de su carácter, de su edad y de su situación? Emma nunca lo hubiese creído de usted. Es pobre, ha venido a menos y ha tenido que abandonar las comodidades entre las que nació. Y probablemente, si aún le quedan muchos años de vida, todavía tendrá que renunciar a más cosas. En su situación es obligado que usted la compadezca. No, hizo usted muy mal, muy mal. Usted, a quien ella ha conocido desde niña, que la ha visto crecer en una época en la que su trato honraba a todo el mundo, y que ahora sea usted la que en un momento de ligereza y de orgullo se ría de ella, quien la humille, y además delante de su sobrina y delante de otras personas, muchas de las cuales, por lo menos algunas, se guiarán ciegamente por el modo en que usted la trate. Esto no es digno de usted, Emma, y a mí no puede resultarme agradable de ningún modo, pero creo que debo, sí, que debo, mientras pueda, decirle esas verdades y tener el consuelo de saber que me he portado como un amigo leal, que le dé un buen consejo, y confiar en que un día u otro se dará usted cuenta de la razón que tengo. ¡Qué discurso! Y Emma, aquí está el germen de bondad, que es lo que va a redimir a Emma a pesar de todas estas características y que es el que le va a permitir convertirse en mejor persona. Emma reconoce su error y se siente profundísimamente mortificada. Se va a sentir torturada por un sentimiento de indignación consigo misma, de mortificación y de profundo pesar. Nunca, en ningún momento de su vida, se había sentido tan nerviosa, tan mortificada, tan abatida. Aquella escena había sido superior a todo. La verdad de los reproches que le habían hecho era innegable. Lo sentía de todo corazón. ¿Cómo había podido ser tan brutal, tan cruel con la señorita Bates? ¿Cómo había podido exponerse a que los que la apreciaban formasen tan mala opinión de ella? ¿Y cómo había dejado que el señor Knightley se separase de ella sin decirle ni una palabra de gratitud, de aceptación de sus censuras, de simple afecto? Y además sabe que ese comentario que se le salió sin querer tiene raíces muy profundas. A menudo se había portado mal con ella. Su conciencia ahora se lo decía. Quizás se había portado peor de pensamiento que de hecho. Había sido despectiva, poco amable, pero no volvería a ocurrir. Y a partir de ese día, Emma cambia. Toda la falsa cortesía, que vamos a hacer un video sobre los tipos de cortesía, toda la falsa cortesía que Emma había tenido con la señorita Bates, ahora se va a convertir en un verdadero afecto, en un verdadero respeto y en una verdadera demostración de un aprecio genuino. Entonces ese es el punto con Emma Woodhouse, que aprende, y también se va a redimir con Jane Fairfax. Cuando ve las tribulaciones de Jane, Emma llega a compadecerse de ella.
Señorita Woodhouse, todos sabemos lo que es estar a veces cansado de espíritu. Y confieso que ahora mis ánimos están agotados. El mayor favor que puede hacerme es dejar que me vaya sola y solo decir que me he ido cuando sea necesario. Identificándose con sus sentimientos, le instó a que abandonara la casa inmediatamente y con el celo de una amiga la ayudó a salir sin ser vista. Al despedirse, Jane la miró con gratitud y las palabras que pronunció: "Oh, señorita Woodhouse, a veces qué consuelo poder estar sola", parecían brotar de un corazón atribulado y expresar algo de la continua tensión en que se hallaba, incluso entre las personas que más la querían. "Te compadezco", piensa Emma, ¿no? "Y cuanta más sensibilidad muestras por todos estos errores, más cariño te tengo". Bien, Emma y el señor Knightley se casan y aquí vemos una vez más lo que hemos estado diciendo en los anteriores videos. El amor en Jane Austen no tiene nada que ver con la pasión, no tiene nada que ver con el enamoramiento. Es un amor mucho más afectuoso, mucho más verdadero, de larga data, y hay que reconocer a esta autora. Hoy que salen miles y miles y miles de novelas en las que las heroínas son unas Mary Sue perfectas en todo, son la elegida, son expertas en jiu-jitsu, tienen 17 años y la madurez de una mujer de 86 años. Qué buena novela,